Bienvenidos todos a Cápsulas de Tox. Vamos a continuar el tema de qué hace Juan el Bautista en el desierto. Esta será la segunda parte. En la parte anterior estuvimos hablando un poquito de historia sobre lo que estaba pasando antes en términos de dominio, cuando estaban ellos controlados por el Imperio Macedonio, ¿no? Y en especial entra aquí Alejandro Magno, Alejandro el Grande, es el que entra. Cuando él muere, deja dos de sus capitanes y empiezan ahí, o de los que lo siguen, y uno de ellos se queda en el área donde está Jerusalén, y de ahí nace el imperio de los Seleucidas. Entonces, hasta ahí básicamente lo estábamos más o menos atendiendo. Entonces, cuando ellos entran y pasan, este imperio, al ser helénico, quieren imponer todas las cuestiones griegas, sus dioses, sus templos, todo sobre esto. Entonces, los de Jerusalén, hay un grupo que sale ahí de un señor con sus hijos, que es Macabeo, y es por eso que empiezan ahí la rebelión de los macabeos. Empiezan a estar en una situación de que ya no lo pueden tolerar. Y especialmente todo se desborda cuando ellos ponen a la estatua de Zeus, ¿ok? Dentro del área del templo. Ok, la sesión pasada o la cápsula pasada estábamos leyendo un poco el primer capítulo del primer libro de Macabeo. Sabemos que ese libro no está dentro del canon, pero es importante también conocer por qué es parte de una cuestión y de historia. En la Biblia protestante no están los libros de los macabeos, los libros que tiene, pero la Biblia católica los mantiene, pero están dentro del área de los apócrifos. Ok, es importante leerlos, no para tomar doctrina, porque no sería correcto, sino nada más para tomar cuestiones históricas. Hay más otros libros que se conocen como los libros del periodo del Segundo Templo, que los judíos han leído y ellos creían y los hacen también referencia a ellos en la Biblia también. Uno de ellos, por ejemplo, habla de Enoc. No, Enoc dijo esto, otras en Judas también lo comenta. Entonces, esta rebelión está sucediendo o sucedió entre el 167 y 160 antes de Jesucristo. Y la rebelión, esta revuelta que se tiene es contra los Seleucidas, el imperio Seleucida. Entonces, está más o menos fotografía, aquí lo pongo para indicar. Dura en estos 7 años que se tienen como 8 años, si lo queremos contar bien, hay 8 años que se tiene y después entra en la rebelión. Entonces, cuando ellos ganan, me salto muchísimo, ¿verdad? Porque no es el plan ahorita ver la rebelión de los macabeos, pero cuando ellos ganan a este el imperio, entonces ellos van y quieren rededicar el templo nuevamente. Y para eso ellos tienen, y por eso la palabra Hanukkah es una celebración que el pueblo judío desde entonces sí, hace. El Hanukkah inicia cuando se gana la rebelión de los macabeos. ¿Ok? Dentro de la historia, que el Talmud es un libro de los judíos rabínico, en donde ellos ahí ponen todas las tradiciones, historias que se tienen y que lo leían totalmente. Y uno de los conceptos es de las historias que indica el Talmud, es de que cuando ellos van a hacer la rededicación del templo, ellos iluminan y tienen un menora, pero podemos ver que no es exactamente el menora. Aquí yo pongo este menora y si vemos, este menora tiene 8 brazos al final. El del templo tiene 7. Y la cuestión de por qué es 8, porque
De acuerdo a la historia que ellos tienen en el Talmud, cuando empiezan a dedicar a iluminar el templo, por es parte de la iluminación y la dedicación del templo al iluminarlo, nada más tenían aceite para un solo día y se considera para ellos un milagro porque lo prenden y el aceite dura 8 días y es por eso que entonces hay uno una velita para cada día y se va encendiendo con un patrón en especial, ¿no? Entonces, es por eso que entra este concepto del Hanukkah. Ahora, esta celebración del Hanukkah está fuera de lo que está dentro de las festividades que se tenía en el Torá, en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. El Pentateuco, el Torá es lo mismo. El Torá para los judíos y para los demás es el Pentateuco, los 5 primeros, y este no pertenece. Sin embargo, Jesucristo celebra también el día de la la fiesta de la dedicación o la rededicación del templo o de la iluminación. También se celebra en ellos. Entonces, es como judío seguía esa tradición, el Señor Jesucristo. Ok. Ahora bien, cuando pasa eso, después viene un tiempo en donde se tenían a todos estos, empiezan a salir grupos que quieren volver al origen para, para regresar porque ya se había todo, había cantidad de corrupción. Los puestos que se tenían, todos se vendían, estaba totalmente mal, ¿no? En ese sentido, y por eso salen grupos en los cuales ahorita vamos a ver que aquí están los fariseos, los centrados en la ley, los saduceos, que eran más arriba en cuestión de nivel social, pero era la aristocracia del sacerdotal que controlaba el templo y esos eran los saduceos, porque ellos seguían a Sadoc, que era otro sacerdote del tiempo de David. Entonces ellos tratan de regresar. Estamos muy cerca, estamos en el 160 y tantos, estamos en 160, muy cerca para cuando va a venir Jesucristo, ¿no? O sea, hablando de 100 años, más o menos, ciento y tantos años, pero quieren regresar. Entonces se crean todos estos grupos fariseos y permanecen en todo ese tiempo. Pero también de estos saduceos y estos fariseos salen también varios más, entre los cuales tenemos los esenios. El esenio es el grupo, en primer lugar es monástico y es ascético, ¿no? Entonces se retiran, ellos no quieren contaminarse. Y es por eso que una de las características de los esenios es su vestimenta. Van a vestir lo más natural que se pueda y, y sin nada de lujo, sin nada de necesidad. Entonces, por ejemplo, vemos que ellos tratan de regresar. Recordemos que todos tratan de regresar, tratan de reincorporar, pero se va corrompiendo entre los fariseos y también entre los saduceos. Llegando hasta, como decía también, continúan vendiendo sus puestos y haciendo sus corrupciones dentro de parte del gobierno, porque al final de cuentas ellos gobernaban también. Entonces, este grupo se sale y no quiere contaminarse con nada de ellos. Y para no contaminarse, por eso es el ascetismo, se van y muchos de ellos son grupos que empiezan a habitar fuera y en especial en el desierto. ¿Ok? Y por ejemplo, sale una sociedad que son como la sociedad del Qumran. Y aquí tenía esta fotografía. Esta es una de las cuevas del Qumran. Entonces ellos vivían literalmente en el desierto. No es un desierto del Sahara, sino que es un desierto seco. Este está enfrente, ahorita tenemos un mapa, está enfrente del Mar Muerto. El Mar Muerto es sumamente salado y como también decía, la elevación del mar es muchísimo más baja que el nivel del mar que tendríamos, por ejemplo, en el Mediterráneo. O sea, es un calor tremendo, en primer lugar, y el agua pues está totalmente llena de sal, ¿no? Entonces, por eso también por eso se le llama el mar muerto, ¿no? Porque no hay nada ahí.
Entonces, estas personas viven aquí. Ahora, estas en especial de esta fotografía pertenecen a una de las cuevas del Qumran en donde se encuentran los rollos del Mar Muerto. Y esos son sumamente importantes, si fue con 1940 y tantos, en donde fueron descubiertos y son rollos que tienen traducciones más viejas y es por eso que después de más o menos esa fecha ha habido nuevamente nuevas interpretaciones en ciertos versículos, no en todos, en ciertos versículos que se dijo cómo estaba escrito y eso da muchísimo más luz a precisar puntos teológicos. Muy bien, entonces esta era una de las de donde ellos estaban. Entonces, vamos viendo que este es un mapa para que lo podamos ver. Este de aquí sería donde están las cuevas del Qumran. Este de aquí es el Mar Muerto. Este es el Mar de Galilea. De aquí hacia acá, este va a desembocar el río Jordán hacia el Mar Muerto. Y el río Jordán viene y también va naciendo, y si lo vemos hasta aquí, hasta el Monte Hermón. Entonces, ya habíamos hablado en otras sesiones, en otras que se tienen grabadas, qué representaba el Monte Hermón, perdón, y de ahí sale y viene, y cuando vemos un poquito más cerca esta parte, ¿ok? Vemos que aquí está Jerusalén, ¿ok? Y está dentro de montañas, y vemos esta parte del desierto, Mar Muerto, pero vemos que aquí está en teoría este es el cauce del mar Jordán, perdón, del río Jordán. Y dentro del río Jordán, Juan el Bautista se pone aquí, en teoría se pone aquí, que es en el punto en donde cuando viene toda lo voy a poner aquí, era hasta la parte donde está caminando el pueblo hebreo con Moisés, no se le permite entrar y entonces nada más puede verlo de lejos, por aquí, Moisés, y muere. Y entonces entra Josué. Y Josué entra y lo y pasa por el río Jordán. Entonces, por eso está volviendo ahora Juan el Bautista, lo que va a entrar ahí, se va a ubicar en ese punto porque va otra vez a querer como regresar al momento que vuelven a entrar, son lavados para poder otra vez, vamos a restituir completamente las cosas y restablecer todo. Es por eso que estaban todos regresando al Torah, en teoría, o al Torah. Entonces, si vemos aquí, vemos que este es el desierto en esta parte entran y aquí, como decía también en la vez pasada, bueno, en esta parte está Jericó, Jericó, perdón, está Jericó, entonces ellos entran y entran aquí a Jericó y es todo lo que ellos este, matan a todas las personas que están aquí, gigantes y todos los demás, para poder entrar a esta parte que esta es la tierra prometida. Ok, esta es la tierra prometida donde fue leche y miel en esto. Y entonces, es por eso que eh, Juan el Bautista sale, pasa por el desierto y nuevamente va a entrar. Ahora, recordemos que el desierto tiene el significado primeramente de pruebas, pero la prueba es para purificación. Y si vemos también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que se está viendo, cuando las pruebas tanto y lo pasan también el creyente, pero es porque los va a ir purificando. Al igual que la purificación se requiere y la limpieza también se requiere, que es el agua y el desierto son dos palabras, son dos conceptos opuestos, pero que tienen un sentido igual de purificar y limpiar. Entonces se van purificando en el desierto. Esa es una de las pruebas de los 40 años. No puede meter a un pueblo a la tierra prometida de que tiene, ya ha pecado en primer lugar, ciertamente, pero ha dudado de Dios. Entonces los tiene y los purifica, y quita
todo, o sea, las cosas que no están correctas, y después va a pasar por el río Jordán y los va a lavar y para poder entrar. Entonces, Juan el Bautista empieza a salir con ese concepto que se tiene de los esenios, esa persona que quiere regresar, entonces él se va. Ahora, recordemos una cosa, que Juan el Bautista, sus papás o su papá, era sacerdote, entonces él tenía buena posición, ¿ok? Pero él rechaza completamente todo y se sale y vive completamente de una manera salvaje, porque comía lo que estaba nada más en el campo, nada más. Entonces, y vestía de igual que piel de camello y todo, algo parecido a Elías, ¿no? Que es que se veía. Entonces, este era la persona, él está aquí, este, perdón, ¿no es aquí? Ah, no, aquí, en esta parte, bautizando, exactamente en el mismo punto, para que las personas cruzaran por el desierto y el cruzar por el desierto va a simbolizar también esta cuestión de la prueba, pero también de arrepentimiento del pecado. Eso es importante porque es precisamente lo que va a decir este Juan el Bautista cuando es parte de lo que él va a predicar en el del arrepentimiento de los pecados. Entonces, él quiere que se arrepientan para regresar nuevamente. ¿Ok? Entonces, y viene y después los tiene que estar bautizando porque los va a limpiar. Entonces, va a dar la prueba, la limpieza que va a equivaler a la cuestión del arrepentimiento y los va a limpiar para poder nuevamente regresar al punto de inicio, ¿no? Otra vez ahí. Ahora, ¿por qué en el desierto? Comentábamos ahorita precisamente porque es en donde tiene la prueba y es donde él va a estar, la persona, entra y se va es una parte de simbolizar que se va a arrepentir. Y algunos versículos del Antiguo Testamento, vamos a leer, es en donde ellos tienen este concepto y quieren cumplir precisamente estas cuestiones de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 63, los primeros 4 versículos, ese es el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Ok? Y dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Eso es parte del desierto, ¿no? Entonces ellos salen al desierto para buscarle a Dios ahí. Ellos tienen este concepto precisamente para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, con este concepto vemos cómo el salmo toma totalmente otro sentido. Normalmente leemos esto y se centra en la persona, sumamente pietista, pero, por ejemplo, lo que quiere hacer Juan el Bautista y los que pensaban así, los esenios, ellos quieren regresar precisamente en esta parte para buscar a Dios. Y volvemos otra vez a otro pasaje que vamos a ir ahorita después a Isaías 40 en donde Dios los va a encontrar ahorita en esto. Lo leíamos también, lo voy a volver a leer en Ezequiel de 20, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ok, vean, esa es parte, quieren restituir precisamente todo lo que antes se tenía. Este reino, ok, y os sacaré de enfrente perdón, los sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué en vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces ellos toman también esto y lo quieren decir, bueno, al igual que lo hizo con ellos, lo vamos a hacer con nosotros. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Vean. Precisamente esto dicen, si nos vamos y pasamos, volveremos a entrar otra vez en esta situación del vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se resbalaron contra mí de la tierra
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, vemos que esto es lo que está en la mente de ellos. Este desierto, volver a entrar y reiniciar para ver la gloria de Dios en esto. Ahora, sin embargo, Isaías 40, y en especialmente el versículo 3, vean lo que dice. Primero, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Entonces, vemos que aquí eso es lo que están viendo. Es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Después dice, voz que clame en el desierto. Observen cuando dice bosque clama en el desierto. Entonces ellos van a ser ahora, ellos están proclamando, ¿no? Lo que proclama va, por eso el que va apuntando hacia Juan el Bautista, el que va a hablar, el que lo va a estar proclamando. Bosque clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Observemos que aquí dice, camino a Jehová. Y cuando veamos Mateo 3, el que aparece con el mismo este texto es Jesucristo. Entonces estamos viendo que el camino a Jehová que ellos esperaban aparece ahora Jesucristo, Dios encarnado. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, este es un concepto, este es un versículo que para el judío apunta exclusivamente a Dios. Pero ya vemos los evangelios, especialmente en Mateo, que está apuntando a Jesucristo. Por lo tanto, la interpretación de este versículo va a estar en términos de Jesucristo. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y al que van a ver es a Jesucristo. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará. Pastorará suavemente a las recién paridas. Ok, entonces, esto es lo que está, de las partes que vamos a ver en Isaías 40. Ahora bien, entrando ahora a Mateo, de una manera más general, vemos que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿ok? Que es lo que está ahorita, lo que describía en el mapa. Sale de Jerusalén, pasa por este desierto de Judea y está en este día, en estos días diciendo, arrepentíos, ¿ok? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, habíamos leído, de Jehová a Jehová, y aquí viene del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, vemos su vestimenta sumamente salvaje, silvestre, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén. Vemos que el pueblo del pueblo sale y cruza este desierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de los que están buscando y regresando nuevamente y pasar por esta prueba para que ellos puedan también ser, para que entren en un arrepentimiento simbolizando, simbolizando el desierto. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Entonces, ahí es que todo el pueblo o sea, aparentemente los que salen van y pasan el desierto, pero no todos eran para arrepentirse así.
Y vamos a ver por qué. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces, el cruzar el desierto era parte, vean, del arrepentimiento que tenían y se arrepentían de los pecados y los confesaban y los bautizaba, los limpiaba para poder nuevamente entrar, lo mismo que hizo Josué al entrar, como ya habíamos dicho, antes de entrar hacia la tierra prometida. Obviamente entran a Jericó y destruyen ahí. Al ver él que muchos de los fariseos, ahora vean, salieron de Jerusalén, la gente, pero ven que él veía que venían los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo. Entonces, para ellos era un choque, porque este grupo, pues eran completamente de hipocresía, eran rígidos, no estaban siguiendo, se habían perdido, iniciando correctamente, pero ya no era correctamente. Ahora, no estoy diciendo que todo fariseo estaba equivocado, porque sabemos que, por ejemplo, Nicodemo, que era maestro era fariseos ahí también, Pablo era un fariseo también importantísimo, y y son utilizados, ¿no? Después. Les decía generación de víboras, ¿ok? Porque se les conocía a ellos que eran mala semilla. ¿Ok? Como también se les llamaba, generación de víboras. Jesucristo les dice después, ustedes son de Satanás, hijos de Satanás, para que vean cómo se veían y cómo actuaban. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vean que él está viendo que esto es algo apuntando a una cuestión del fin, hay una cuestión escatológica. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque saben que tienen que arrepentirse antes de entrar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ok? Entonces, obviamente los judíos como tal, no todos los que son judíos son hijos de Abraham. Muy bien, después en el versículo 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, o sea, es una cuestión del concepto desde cortar el problema. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto se va refiriendo a estas personas, porque, y lo que no funcione, las personas que no se arrepientan, van a tener que ser cortadas, apuntando obviamente hacia la cuestión escatológica y echadas hacia fuego. Esto implica en la cuestión del infierno. Yo a la verdad os bautizo en agua, lo que dice Juan, para arrepentimiento, para esa limpieza que están arrepentidos, confesaron, arrepiéntense y pasan. Pero el que viene tras de mí, por eso es el que está anunciando en este desierto, en esta cuestión de arrepentimiento, lo va a anunciar, dice, viene detrás de mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que va a dar vida y el fuego va a ser, el fuego también sigue siendo de limpieza. En Santiago habla que la fe se tiene que probar bajo el fuego porque vemos que hasta un proceso metalúrgico, cuando se pasa al fuego, la escoria se cae y queda más puro. Entonces pasa por fuego en la cuestión de limpieza, pero el que los va a bautizar va a ser Jesucristo. ¿Cómo bautiza Jesucristo? Jesucristo no bautiza a nadie en agua ni nada, sino lo va a hacer por medio de la cuestión de la cruz. Él va a ser por parte del Evangelio como tal, porque el Evangelio es la obra y la vida de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo les va a dar vida, su palabra, y el fuego va a ser la prueba que ahora va a pasar Jesucristo, y esa prueba nos va a nosotros a purificar, y la prueba que va de fuego de duro apunta hacia la cruz. Entonces, esta cruz a nosotros también por medio de la sangre nos va a limpiar. Por eso veamos que nos limpia del pecado,
vean, es básicamente lo que está pasando en Juan el Bautista, en este arrepentimiento del pecado, pero aparte de eso nos va a dar vida y va a ser su muerte, su sufrimiento, el que nos va a dar a nosotros vida. Muerte y el sufrimiento nos da a nosotros vida. Después en el 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Apunta esto, obviamente, inicia con Jesucristo, pero esto va a terminar a, lo que marca en el Apocalipsis, ¿no? En la consumación del reino. Pero para poder entrar a este reino, desde que se va, o sea, el reino ya entró, ya está, pero todo creyente haya sido, ya fue bautizado en el momento de creer por el Espíritu Santo y también en el fuego, en la muerte de Jesucristo, ¿no? Porque la muerte de Él es nuestra muerte también, en lo que marca también Pablo. Después dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Ok, ahora se va a aparecer para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía y se le opone porque sabe que no tiene por qué él arrepentirse de nada. Entonces, y él sabe que el que necesita ser bautizado porque está apuntando no para entrar a una tierra, sino para entrar hacia el reino de Dios. Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El hecho que Jesucristo pase también por esta cuestión, aún sin cometer ningún pecado, es también parte de cumplir las cuestiones de ley, su función sacerdotal, como lo hemos comentado anteriormente. Pero ahorita enfocándome a la cuestión del cumplimiento de la ley también, una es el amor hacia el prójimo. Entonces, aunque él no tiene nada por cual arrepentirse, ni tiene que sufrir por nada de esto, lo hace por ese acto de amor, pero en cumplimiento de la propia ley que tienen ellos. ¿Ok? Y que apunta, y eso es hacia nosotros. Y después dice, para que se cumpla toda justicia, porque nos va a justificar también delante de Dios por esto que Jesucristo tiene que pasar. Y si vemos nosotros que la cruz tiene dos elementos importantes. No es nada más una limpieza. La limpieza no nos quita de la ira de Dios. Se tiene que tener la cuestión de la justicia. Nos deben de declararnos justos. Entonces, cuando Jesucristo en la cruz muere, viene esta imputación en el que, por eso dice, el que no conocía pecado, se hizo pecado. El pecado del creyente, de todos los que han creído, que creen y que van a creer, en ese momento pasan a Jesucristo o pasaron a Jesucristo y toda la vida perfecta de obediencia y cumplimiento de la ley se imputa al creyente, a todos los pasados, a los que están ahí y a todos los que serán creyentes. Por eso es parte de esta obra y en ese momento, por eso hemos sido también nosotros bautizados en el Espíritu Santo y por fuego. Entonces, después de aquí, obviamente, viene y dice, aquí los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Este concepto tiene también no es el momento de explicarlo, pero tiene la misma cuestión de otras apariciones cuando aparece Dios. Viene, desciende como paloma, desciende el Espíritu Santo y venía sobre él. No es como paloma, no es que sea una paloma, como paloma en términos del movimiento, así que lo describes de una manera que lo utiliza para ilustrar. Y venía sobre él y hubo una voz de los cielos. Y si lo vemos, esto pasa, por ejemplo, en el monte Sinaí, habla que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ese es el que han esperado y esperando por 400 años, el que verdaderamente va a cumplir la obediencia perfecta para poderlos llevar hacia la tierra prometida. Y en este caso, hacia el reino de consumado. Entonces, aquí tenemos que ver que
Como por ejemplo en Moisés, no hay alguien obediente que pueda llevarlo. La tierra prometida es nada más una sombra del reino de Dios en su consumación. Entonces, al igual que vemos en el Edén, vamos viendo cómo va creciendo y todo se va moviendo hasta llegar a una tierra edenizada. Totalmente, toda la tierra, no nada más un jardín, sino se va a hacer completamente toda en la consumación del reino de Dios. Entonces, esto es importante entenderlo un poco y ahora sí ya podemos entender con más claridad qué está haciendo Juan el Bautista en el desierto. Así que los invito a volver a escuchar estas cápsulas.